¿Cómo están, amigos de Canal SB? Nuevamente quiero darle la bienvenida a tu programa Cultura de Salud. Se dirige a usted su médico amigo, el doctor Jesús Alonso Ronquillo. Como siempre, trayéndoles información útil para el cuidado de su salud. En esta oportunidad, tal como habíamos mencionado en un programa anterior, y lo que uno ofrece definitivamente lo tiene que cumplir, tengo el honor de realizar hoy día el programa con una persona muy especial para mí, porque definitivamente estamos en el campo médico y he tenido el gusto de ser su docente en la universidad, y ahora a la persona que voy a presentar es toda un personal capacitado en la materia que vamos a tratar hoy día. El tema que vamos a tratar es acerca de la reanimación cardiopulmonar. Habíamos mencionado que, por ejemplo, los pacientes con infarto cardíaco o cualquier paciente que eventualmente pueda tener un paro cardiorrespiratorio, los primeros auxilios que se le vayan a dar son importantísimos para poder garantizar o reanimar a esta persona y lógicamente siga con vida hasta que venga ya un personal capacitado. Para eso, el día de hoy me acompaña el capacitador o instructor de RCP básica y primeros auxilios, Luis Ángel Chafloque Rojas, que para mí es todo un honor tenerte hoy día, Luis Ángel, en el programa. Como lo habíamos mencionado, para mí es un honor tenerte aquí y sé que has avanzado mucho en este campo de la reanimación cardiopulmonar y queremos traer información útil y sobre todo práctica a nuestros televidentes y también oyentes que nos ven y escuchan a través de las diversas plataformas de Canal SB. Ángel, vamos a empezar el programa definiendo en primer lugar qué significa la reanimación cardiopulmonar y cuándo se tiene que aplicar esta en una persona que lo necesita. Claro, muy bien. Muy buenas tardes con todos. Soy el instructor Luis Chafloque. Sí, la RCP, la reanimación cardiopulmonar básica, es un conjunto de maniobras. Como yo le menciono en mis capacitaciones, la RCP es el arte y ciencia. Es un arte porque no cualquiera lo puede hacer. Es una ciencia porque está basado en un método científico. Entonces, esto como arte y ciencia, como técnica que se hace, lo venimos manejando ya hace muchísimos años, con muchos centros de entrenamiento a nivel nacional e internacional, ¿no? A nivel pues de la Asociación Americana del Corazón, la American Heart Association, quien es pues la madre de todo esto de la RCP, ¿no? De los temas cardiovasculares. Recordemos que cuando una persona se cae, se desvanece, solamente tiene 4 minutos. ¿Sí? La nueva guía de la American Heart Association nos dice que solamente tienes 4 minutos para poder salvarle la vida. Cuando una persona se cae, se desvanece, no es porque haya sufrido un cólico, una diarrea, una fiebre, no. Una persona cuando se cae y se desvanece, lo primero que tenemos que pensar es que el corazón se detuvo. Y ante eso, cuando el corazón se detiene, ya no va a llegar oxígeno hacia el cerebro, ya no va a haber circulación. Por lo tanto, ¿sí? La persona va a tender a perder el conocimiento. Ese es el primer síntoma, ese es el primer signo, ¿sí? De una persona cuando se cae. Entonces, ante esa situación debemos de tener la actitud. La actitud es de ir y actuar ante la víctima. Y la aptitud es el conocimiento, la práctica, ¿sí? La actitud es lo que yo voy a hacer, cómo voy a reaccionar ante esta situación. Ojo, no es lo mismo reanimar un paciente, como lo hacemos en el hospital en trauma shock, a un familiar. No es lo mismo, porque la inteligencia emocional en ese momento juega un papel circunstancial. No es lo mismo reanimar a un paciente que un papá, un esposo, una esposa, un hijo, ¿no? Entonces, ante esa situación tenemos que tener este conjunto de maniobras, que es un arte y una ciencia para salvar vidas. Perfecto, lo has dicho muy claro. No solamente uno tiene que tener la intención de hacer las cosas, sino uno tiene que conocer también para poder hacerlo. Porque si no, los que hacemos medicina sabemos que a veces puede haber muy buena intención, pero terminamos a veces perjudicando a la persona o causando mayores complicaciones o más daño del que puede estar teniendo. Exacto.
Definitivamente en esta época, como lo habíamos mencionado anteriormente, existen muchos factores de riesgo para que una persona pueda tener un infarto cardíaco. Principalmente en esta época el estrés, la edad, por ejemplo, es más frecuente en personas adultas mayores y sobre todo el sexo masculino. Justamente eso quiero comentar, los factores de riesgo establecidos en la última guía de la American Heart Association hasta el año 2017 murieron en el mundo 135 millones de seres humanos por muertes súbitas o paro cardíaco. El último consenso de la AHA nos dice que 135 millones de seres humanos se murieron por causa de una muerte súbita o un paro cardíaco. Acá en el Perú, la nueva epidemia del siglo XXI, 5 millones de peruanos se mueren anualmente por la nueva epidemia del siglo XXI, que es sobrepeso y obesidad. Tengamos en cuenta algo muy importante, somos el único país en el mundo que le hacemos apología a la comida chatarra. Día del chancho al palo, día del chicharrón, día del pollo a la grasa, porque no es brasa, es grasa, ¿sí? Y todo eso son factores de riesgo, ¿para qué? Para que la persona pueda sufrir una muerte súbita o un paro cardíaco. Ante eso viene el estrés. El estrés, como bien lo voy a mencionar más adelante, va a ser de que libere una sustancia química, el cuerpo humano libera unas sustancias químicas llamadas catecolaminas. Una de las catecolaminas va a ser la adrenalina. La adrenalina va a causar disfunción del tejido endotelial, va a causar una contracción del vaso sanguíneo. ¿Qué pasa cuando el vaso sanguíneo se contrae, se cierra? Ya no va a haber paso de la sangre, ¿sí? Entonces eso puede llevar a un paro cardiorrespiratorio por sustancias químicas como la catecolamina. Ante eso tenemos la hipertensión, la diabetes, la edad, el sobrepeso y la obesidad, los factores genéticos, la herencia, ¿sí? Y mayormente prevalece pues en los varones. Mira, con toda claridad lo estás mencionando, estos factores de riesgo, y algo importantísimo, y tú lo debes saber muy bien, que este evento de un paro cardiorrespiratorio puede ocurrir en cualquier momento, ¿no? Obviamente hay personas que tienen más predisposición. A eso se llama factores de riesgo, tienen mayor predisposición para hacer un paro cardiorrespiratorio a diferencia de otras personas, ¿no? Por eso que es importante siempre hacer su control médico preventivo, porque estas enfermedades del siglo, como menciona bien Luis Ángel, al inicio no causan síntomas, son enfermedades silenciosas y la única manera de poder detectarlas es acudiendo a hacerse un chequeo preventivo. Y ojo, algo importantísimo, y ahí también quiero que compartas tu experiencia en este aspecto. Es importante que nuestra población en general, sobre todo las personas de adolescentes en adelante, porque los niños todavía no van a poder entender muy bien esto, pero de adolescentes en adelante o personas jóvenes, nuestra población en general debería conocer justamente hacer una maniobra de reanimación cardiopulmonar básica, como parte de los primeros auxilios que se le va a dar a una persona. Porque tengan presente que una persona puede sufrir un paro cardiorrespiratorio en el trabajo, en los estudios, en la calle, en cualquier circunstancia. Y los primeros que nosotros, o las primeras personas que van a llegar, justamente somos los que estamos en el entorno. Porque hasta que llegue la ayuda especializada de los paramédicos o los bomberos o personal médico ya capacitado, se ha perdido tiempo importantísimo. Y el tiempo es crucial para poder reanimar a una persona que ha tenido este evento. Definitivamente, siempre por ahí, de manera práctica, nosotros decimos, ¿no? El mejor lugar para que a una persona le dé un paro cardíaco es en una unidad de trauma shock en un hospital especializado, o en una unidad cardiovascular donde vas a tener todos los medios para que pueda ser reanimado. Pero imagínate que te da esto en la puerta del hospital o en cualquier otro lugar. Definitivamente el primer auxilio va a ser el más importante para poder tener una sobrevida y la persona ya pueda, digamos, haber recibido los primeros auxilios para que cuando el personal capacitado llegue, simplemente continúe, ¿no es cierto?, con los procedimientos avanzados o el traslado del paciente a un lugar más especializado. Sí. Entonces, en tu experiencia, ¿es importante para ti que nuestra población en general tenga conocimiento de lo que es RCP avanzado y lo pueden entender de manera práctica, o es algo muy difícil que no se puede aprender?
Por supuesto, por supuesto. Las estadísticas nos dicen que el 98% en Perú, ¿sí?, de las muertes extrahospitalarias, de los paros cardíacos extrahospitalarios, tienen el 100% de mortalidad, porque el 100% de la población desconoce las maniobras correctas de RCP básica, ¿no? Ante esto hay una ley, existe una ley, ¿no?, donde se brinda el auxilio oportuno a las personas, ¿sí? Entonces, lamentablemente, como yo siempre digo, ¿qué es más importante? ¿Un extinguidor que sirve para que el fuego no se propague o un desfibrilador externo automático? El desfibrilador es un aparato muy amigable, ¿sí?, que va a servir para poder pasarle una corriente al corazón, una corriente muy baja. Recordemos que por anatomía, en la aurícula derecha, el corazón tiene un nódulo, un marcapaso del corazón. Entonces, cuando el corazón comienza a latir, lupduc, lupduc, y comienza a hacer un proceso llamado fibrilación ventricular, que el corazón comienza a temblar. Entonces, cuando tú le pones... Es una descarga eléctrica desordenada. Exacto, es una descarga eléctrica desordenada. Entonces, ¿qué hace el desfibrilador? Viene y lo apaga y el corazón se reinicia. Es como tu CPU. En tu CPU, ¿qué haces? Presionas y lo reinicias. En el corazón haces lo mismo, pero con el desfibrilador, ¿sí? Para que no suceda esto, le da un buen golpe y el corazón nuevamente comienza a hacer su sístole, ¿no? Exacto, su diástole, ¿no? un proceso que normal. Tenga lo que nosotros llamamos, lo ponemos en modo sinusal. En así modo se le llama, sinusal, ¿no? Porque exacto. cuando un paciente está fibrilando, o sea, quiere decir que el corazón está latiendo desordenadamente, ¿no es cierto? Es porque se ha perdido el modo, el ritmo, el ¿no? ritmo del corazón, que tiene un orden, ¿no es cierto? Exacto. Está todo desordenado, entonces lo queremos volver a reiniciar, ¿no? a reiniciar, y lo que llamamos es en un modo sinusal, que es lo que normalmente debería tener el corazón. Algo muy importante es que en Perú, en Lima, Perú, ¿sí?, los números de emergencias médicas, y es algo muy importante que quiero mencionar, los números de emergencias médicas en Lima, Perú es el SAMU, el 106. No es lo mismo decir 106 que 106. Doctor, ¿y por qué no es lo mismo? Porque si estás con un niño de 5 o 6 años, no te va a entender. No va a entender qué es el 106, ¿no? O, perdón, el 116 o el 106. Entonces, ante emergencias médicas llamamos un personal médico especializado. El SAMU tiene personal médico, tiene enfermeros, tiene obstetras, un personal capacitado, ¿sí?, que te va a ayudar y te va a servir mucho para porque esto es una emergencia médica. Ante un incendio, ¿no?, ante fuego, puedes llamar al 116, los bomberos, ¿sí? Ante un robo, un asalto, al 105. Entonces hay que saber cuáles son los números de emergencia. Ante esto, Perú, para el 2021, ¿sí?, en lo último que he leído, es que tiene un proyecto de ley que va a invertir $50 millones para que todas estas redes de comunicación se sitúen solamente en un solo número, en el 911, como en Estados Unidos. En otros países. Sería lo idóneo, pero lo idóneo también es prevención. Hay que comenzar a prevenir. Bien mencionaba hace un momento que en otros países sí lo hacen. Por ejemplo, en Estados Unidos y en México le dicen al niño: ya hijito, tú de 5 años vas a entrar a primer grado, trae tu osito. El niño viene con su osito y le enseñan a reconocer el estado de conciencia. Levanta tu osito. Miss, no me responde. ¿Cómo está entonces tu osito? Inconsciente. Pasa segundo año, sigue con el osito inconsciente. Termina primaria y le dicen: ya, si tu osito está inconsciente, ¿qué haces? Mamá, llama al 911, dile que mi osito está inconsciente y que vengan. Ese es el sistema y la cultura de prevención en los niños. Lo mismo se debería de hacer acá, con los docentes, porque son personas que trabajan con niños, con las auxiliares de educación, con los profesores, ¿sí? En Estados Unidos un joven de 19 años de edad creó el dron ambulancia. ¿Qué significa el dron ambulancia? Es un dron que viene con un desfibrilador, ¿sí? Cuando te comunicas con el 911 en otros países, ¿qué sucede? Llaman a la red y preguntan: ¿qué dron está más cerca? Viene el dron, y el dron ambulancia, el desfibrilador, es un equipo amigable. Desconecte, saque, abra los parches, saca. O sea, te indica tal cual, pasito a pasito, cómo tienes que, así como Fonsi, paso a paso, cómo tienes que hacerlo. ¿Para qué? Incluso si no sabes las compresiones, te indica: descubre el tórax, indica la línea intermamilar en el centro. Es un equipo muy amigable, lo cual podríamos tenerlo acá. Dios quiera que en algún momento lo tengamos. Y eso no está muy alejada de nuestra realidad, porque simplemente es hacer uso de nuestra tecnología que tenemos a la mano. Ya existe el dron, podemos adaptarle nada más un desfibrilador. Muy bien, Luis. Entonces, ¿qué te parece
He visto que acá tenemos el material correspondiente, entonces vamos a hacer una demostración práctica, obviamente acá en el muñeco. Este es un material que se utiliza siempre en las capacitaciones de reanimación cardiopulmonar y vamos a enseñarle de manera práctica a nuestros oyentes y televidentes para que ellos puedan tener más conocimiento y sobre todo cómo deberían hacer la reanimación cardiopulmonar de manera eficiente y sobre todo que cumpla el objetivo que queremos, es salvar una vida o salvar vidas si es que se presentaran en varias oportunidades. Ante todo paro cardíaco, ¿sí? Ante toda víctima que se cae, que se desvanece, ¿sí? A que aparentemente una persona estaba sana y de un momento a otro colapsa, se cae, no vas a pensar que es un cólico, no vas a pensar que es una fiebre alta. Lo primero que tienes que pensar es que el corazón se detuvo. Ante eso hay un conjunto de maniobras llamadas reanimación cardiopulmonar, RCP. ¿Qué hacer cuando una persona se cae y se desvanece? El primer paso de la cadena de supervivencia va a ser asegurar el escenario. La escena tiene que ser segura para ti y para la víctima, para que tú no seas parte de esa víctima. Una vez que la escena es segura, el segundo paso va a ser arrodillarte y tocar a la víctima de los hombros. Señor, señor, ¿está bien? Señor, señor, ¿está bien? Solamente de los hombros. Si la víctima no responde, no reacciona, su estado es de inconsciencia. El tercer paso va a ser, ¿sí?, activar el sistema de emergencia. Señor, usted de polo blanco, llame al 106, número de emergencia médica en Lima y Perú. Llame al 106. Dígale que hay una víctima inconsciente, que traigan un desfibrilador. Es un aparato que va a servir para pasarle corriente al corazón, ¿sí? Una vez que has activado el sistema de emergencia, has pedido que traigan un desfibrilador, el siguiente paso va a ser, como personal de salud, evaluar el pulso y la respiración. De esta manera, voy a coger la frente de la víctima, voy a ver con estos dos dedos, dedo índice, dedo medio, donde está la tráquea, voy a bajar hacia la arteria carótida, ¿sí? Y voy a agachar mi cabeza, así. Con el oído estoy escuchando si sale el airecito cuando una persona respira. Con mi mejilla estoy sintiendo ese airecito que toca. Con mis ojos estoy viendo si el tórax sube y baja. Y con estos dos dedos estoy tocando el pulso. Si la víctima no tiene pulso y no respira, su diagnóstico siguiente es paro cardiorrespiratorio. Una vez que tú diagnosticas el paro cardiorrespiratorio, comienzas a hacer las compresiones torácicas, RCP. Me arrodillo a la altura de una rodilla a la altura del hombro, la otra rodilla como referencia anatómica a la altura del ombligo, le saco la ropa a la víctima y voy a unir entre tetilla y tetilla, línea media formando el ombligo con la nariz, voy a poner el talón de mi mano dominante, yo soy derecho, yo soy diestro, el talón de mi mano dominante ahí, justo en el medio, en el centro del tórax. La otra mano la voy a colocar encima, haciendo un solo bloque. La mano que está encima voy a entrelazarla con la mano que está abajo. De esta manera, voy a poner el peso de mi cuerpo encima de la víctima para ver qué tipo de tórax es. Muy bien. Una vez que he hecho esto, ¿sí?, pongo en un ángulo de 90 grados, sin sacar la mano del tórax de la víctima. Ángulo de 90 grados, codos rectos, sin doblarlos, brazos rectos. Y voy a comprimir 30 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Termino de hacer las 30 compresiones y paso a hacer las ventilaciones, ¿sí? Cierro la nariz, extiendo la vía aérea y mis labios tienen que sellar los labios de la víctima. De esta manera. 1, 2. Con la colilla del ojo voy a ver si el tórax
sube. Si el tórax sube, el aire está pasando a los pulmones. Si el tórax no sube, el aire está pasando a la vía digestiva. Por lo tanto, está mal hecho, ¿sí? Pero yo no sé si la víctima pueda tener un problema en la vía respiratoria o la vía digestiva, una infección infectocontagiosa. Entonces, lo que yo puedo hacer es utilizar una de estas mascarillas que vienen conjuntamente con el desfibrilador, ¿sí? Y le voy a colocar a la víctima. Esta mascarilla se sujeta de esta manera. La parte gruesa, ¿sí? Así, de esta manera. Igual, voy a dar 1, 2. Es una ventilación en un segundo. Termino de ventilarlo y paso nuevamente a las compresiones torácicas. Ojo, no estoy hablando de masaje cardíaco, estoy hablando de compresiones torácicas. Y sigo. Nuevamente 30 compresiones. Un ciclo de 30 compresiones por 2 ventilaciones. 32. Son 5 ciclos en 2 minutos. Doctor, pero yo no lo quiero besar. No lo beses. Haces de 100 a 120 compresiones en 1 minuto o 240 compresiones en 2 minutos. Cuando tú hagas las compresiones, ¿sí? Escúchame bien, cuando tú hagas las compresiones en voz alta. ¿Por qué? Y esto es verídico, la víctima está en un túnel y se está aferrando a tu voz, a la fonética de tu voz. Por lo tanto, mientras más fuerte hables, para que lleves el control de las compresiones, la víctima se está aferrando a tu voz. De esa manera, esta persona va a salir de ese túnel y te lo va a agradecer. Cuando la persona salga, lo revivas, ¿sí? Cuando la persona revive, no le vas a decir que ha sufrido un paro. Porque cuando una persona recibe una noticia estresante, va a liberar unas sustancias químicas, unas hormonas llamadas catecolaminas, adrenalina, que es un vasoconstrictor. Si tú le dices, tío, tranquilo, parece que te has desmayado, tranquilo, no te preocupes, está muy bien. Pero si tú lo dices, tío, has sufrido un paro cardíaco, libera la hormona estresante, la catecolamina, y nuevamente va a ser otro paro. Entonces, lo que tienes que hacer es tranquilizar a la víctima, nada más. ¿Está bien? Ayúdame a salvar una vida. Esto es importante porque no es fuerza, esto es técnica. Aprende bien, hazlo bien. Ayúdame a salvar una vida compartiendo esto desde este canal, ¿sí? Para que podamos ser más las personas que sobrevivan. Se te ha entendido de manera clara cómo debería hacerse la manera correcta de la reanimación cardiopulmonar y efectivamente a nuestro público esta información es vital. Esta información que ustedes han recibido, compártanlo con otras personas. Definitivamente ustedes se han dado cuenta que no es difícil, simplemente es como todo en la vida, hay que atreverse a hacerlo, porque en algún momento nos va a tocar de repente reanimar a nuestro propio familiar o a un ser querido. A mí personalmente les comento, gracias a Dios soy médico y tuve que reanimar hasta mi propio padre. Y gracias al conocimiento que tengo sobre reanimación cardiopulmonar puedo gozar y tenerlo con vida ya por muchos años después de que tuvo su paro cardíaco hace más de 6 o 7 años aproximadamente. Entonces, Luis, definitivamente yo como docente me siento orgulloso de haber sido tu profesor. Te deseo muchos éxitos. Gracias, y sigue el camino, porque definitivamente no solamente eres un buen profesional, sino que sabes llegar a la gente. Eso es lo más importante. Y quisiera, a nombre del programa Cultura de Salud, que se transmite a través de Canal SB, este programa va a ser difundido a nivel nacional, internacional, a donde llegue, a través de las diversas plataformas que tenemos en el Canal SB. Quiero darte las infinitas gracias por haber estado aquí en el programa y espero tenerte en alguna otra oportunidad. Perfecto, quizás con ya no solamente hablamos de RCP básica, ¿no? Sino de repente en lactantes, en niños, en infantes, es otra realidad. Exacto, es otra realidad. O algún día traer el desfibrilador para ver también cómo se puede utilizar en los lugares donde ya se cuente con este equipo. Muy bien, Luis. Palabras finales para tu público, o donde te pueden seguir también es importante para que tú puedas seguir dando a conocer lo que sabes. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por la invitación, doctor. Para mí también es un grato honor poder haber asistido acá a esta entrevista y como yo le digo, pues es el arte y ciencia de salvar vidas.
¿no? Mediante estas maniobras básicas que uno puede hacer. Si tú no tienes en casa un muñeco como este, puedes comprimir un cojín. Coge el cojín de tu casa, ¿sí? Y practica todos los días esto, porque no sabes en qué momento puedas utilizarlo. Me puedes seguir en mi página, se llama Capacitaciones en Salud, Primeros Auxilios, ya me encuentras como Capacitaciones en Salud, Primeros Auxilios en Facebook. En mi canal de YouTube me encuentras como Luis Chafloque. En mi canal de Instagram también me encuentras como Luis Chafloque, ¿sí? Y comparte, por favor, mis materiales. Tengo unos materiales que se llaman paracetamol. Son resúmenes de primeros auxilios, que tener básico en un botiquín de primeros auxilios, la maniobra de desobstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, maniobra de Heimlich, ¿sí? Qué hacer en caso de convulsiones, qué hacer en caso de paros cardíacos y etcétera de material. Vas a gozar en mi página de mucho material en cuanto a lo que es primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar básica en adulto especial como la gestante, en lactantes, en infantes de 0 a 1 año, ¿sí? En niños, ¿no? De 1 año a 8 años, como lo divide pues la American Heart Association. Entonces comparte todo este material, los videos que se vienen mostrando, asiste a los cursos, talleres que vengo abriendo en el año, para que de esta manera te capacites conjuntamente con tu familia. Me gustaría ver muchos docentes en esta capacitación que tomen más conciencia de esto. Sí, muchas gracias. Perfecto, nuevamente las gracias infinitas a ti. Te deseo muchos éxitos en este nuevo proyecto que estás emprendiendo y definitivamente la población te lo va a agradecer. Y aprovechando que ahora tenemos las redes sociales, uno desde el celular incluso te puede estar viendo, sí, y puede salvar una vida con todo el conocimiento que vamos a ir adquiriendo. Entonces, para mí ha sido todo un honor dirigirme hoy día en tu programa Cultura y Salud, como siempre trayéndote información útil para tu bienestar. Muchísimas gracias y conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias.